Saludos, quien les habla, Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. A toda la iglesia en todas las naciones, a todos aquellos que de buena voluntad y buscan a Dios y lo aman, va dedicado esta enseñanza. ¿Por qué digo esto de esta manera? En alguna vez, en algún tiempo, en algún momento, en la historia, en el libro de los Hechos, capítulo 11, Pedro estaba contando, porque se le demandó una razón. Y él dijo que Dios también se agrada de aquellos que temen a Dios. Cuando recibió Cornelio el mensaje del Evangelio, y entonces en el versículo 34 del capítulo 10, perdón, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces este mensaje va a todos aquellos que le temen a Dios y hacen justicia, y a toda la iglesia del Señor. Entonces aquí en el libro de los Hechos vamos a ir viendo el capítulo 11, vamos a ir a Hebreos capítulo 10, vamos a estar en Romanos capítulo 2, y por allí vamos a capítulo 9 también, para que se preparen con sus Biblias, porque este es un tema muy profundo, pero a la misma vez es muy simple cuando se cree lo que está escrito como un niño. El Señor dijo: si no os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. O sea, por ejemplo, esas palabras tan simples, si no se hacen como niños, no van a poder ver las cosas celestiales, no van a poder entender. Entonces, es serio, realmente es serio cuando el Señor habla y parece, no sé, un juego, parece difícil de creer que sea así, que cómo es posible que tenemos que ser como niños. Entonces, en primer lugar, tenemos que quitarnos esas ideas y empezar a creer tal y cual lo que es la palabra que el Señor habló. Así que este tema, esta enseñanza titulada ¿Cómo saber si la sangre de Jesucristo te ha limpiado? Obviamente es un título que causa curiosidad, pues causa, wow, una especie de expectación, a ver, expectativa de qué puede ser, o sea, cómo se puede saber realmente. Alguien dirá: no, eso no se puede saber nunca, y etcétera. Entonces vamos a verlo por la escritura, vamos a verlo por la escritura, y yo quiero ir primeramente a Hebreos capítulo 10. Vamos a empezar en Hebreos, después vamos a ir a Hechos, pero en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, vamos a leer el versículo 1. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Esa palabra bienes es la palabra griega agatos. Bienes venideros, los agatos venideros. O sea, ¿qué es un agato? Agato es un beneficio. Es una palabra que significa un beneficio que proviene de Dios, que está engendrado y autorizado por Dios. O sea que aquí la palabra de Dios dice que la ley, estamos hablando de la ley Moisés, la ley que estuvo vigente muchos años antes que venga esta verdad bendita, o sea, la esencia o la manifestación de la verdad. Dios habló muchas veces en otro tiempo de diferentes maneras, pero en este posterior tiempo, dice la palabra de Dios ahí mismo en Hebreos, nos ha hablado por el Hijo, y el Hijo, según las Escrituras, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea, Dios en su manifestación de imagen, o sea, esa palabra imagen, para los que no saben, es una palabra carácter. Está la palabra griega 5481, cuando dice el Señor Jesucristo, el Hijo, es la imagen misma de Dios, es la imagen misma de la sustancia de Dios. Esa palabra que Jesucristo, el Hijo,
O sea, Dios manifestado en carne, lo que Dios está diciendo aquí en su palabra, que es el carácter. Esa palabra griega es imagen, es carácter, que significa tipo. Exactamente es la palabra, el carácter es la palabra que se usa para los que entienden de imprenta, los moldes o los tipos o los caracteres que se usan para imprimir en las imprentas. Por ejemplo, si vas a escribir la palabra amor, pues necesitas usar la letra A, la letra M, la letra O, la letra R, ponerlas todas juntas y cuando se estampa, pues es un tipo, una palabra que dice amor. Entonces, esa misma palabra carácter es la palabra imagen. Entonces, Dios, su imagen, lo que se ve es Jesucristo mismo. O sea, Dios, el Hijo, es la manifestación visible a la humanidad de Dios, literalmente. Entonces, aquí en Hebreos capítulo 10 dice que la ley era la sombra de aquellas cosas, de aquellos gatos que iban a venir, o sea, de los bienes venideros, o sea, aquellas cosas que eran engendradas, buenas y engendradas y autorizadas de Dios que iban a venir, que se iban a manifestar en un punto cercano. Eso es lo que quiere decir los bienes venideros. Esa palabra venidero es la palabra meló o melló, que significa a punto de actuar, que está a punto de comenzar, está a punto de. Entonces, la ley es una sombra de la realidad, de un bien, de un don, de una cosa que Dios iba a entregar de una manera cercana y que se iba a manifestar de una manera visible. Los bienes venideros. O sea que la ley era una sombra de lo real. Y entonces, bienes venideros, entre comillas, ¿qué es un bien venidero? Entonces vamos a explicar por las escrituras en el contexto de lo que está escrito. No vamos a hacer una eisegesis, vamos a hacer una exégesis. O sea, vamos a interpretar las escrituras conforme a lo que está hablando las escrituras en el contexto correcto. Entonces, estaba hablando de bienes venideros. Entonces, si seguimos leyendo, dice que esta ley no, no era la imagen misma de las cosas. O sea, esa palabra imagen, lo mismo que estábamos hablando, no era la imagen misma de las cosas reales. ¿Por qué? Porque nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, aquí quisiera que apunten esa palabra y la tengan allí guardada, esa palabra hacer perfectos. O sea, ya empezamos con perfección. Entonces, hay mucha gente que se tiene problemas de que no podemos dejar de pecar porque siempre vamos a ser pecadores, siempre vamos a ser débiles, siempre vamos a ser imperfectos. Bueno, entonces, pues a esas personas le diría, bueno, entonces sí, haz lo que quieras con la escritura. Acá dice que la ley no podía ser perfectos a los que se acercaban a Dios. La ley no lo podía. ¿Por qué? Porque era una sombra de lo verdadero, una sombra de los bienes que Dios iba a manifestar, los bienes venideros. O sea que no solamente era algo que venía en el futuro cercano, sino que era un bien. Y lo dije, el bien es un agatos, es un beneficio, de un beneficio que proviene de Dios. O sea, es un beneficio. Entonces la ley no podía hacerte este beneficio, darte este beneficio. De otra manera, cesarían de ofrecerse esos sacrificios, pues los que tributan este culto limpios una vez. O sea, limpios una vez. O sea, está hablando, o sea, si nos ponemos en la mente del Espíritu o nos unimos con el Espíritu de Dios, que es la mente de Dios, podemos empezar a relacionar que para Dios lo que Él está hablando y a lo que Él se está refiriendo de una perfección, de cierta perfección que puede obtener el ser humano, tiene que ver con la limpieza.
O sea, tiene que ver con algo que lo limpia, tiene que ver algo que le remueve, le quita algo, que lo mancha, que lo ensucia. Y entonces aquí lo dice de esa manera, que una vez limpios, si fuera así la ley, pues una vez limpios. O sea que la perfección tiene que ver con limpieza. Una vez limpios, pues no tendrían ya más conciencia de pecado, ¿no? Entonces yo quisiera yo mismo apuntar aquí con, con esa palabra que me hace un clic también en este momento. No tuvieran ya más conciencia, y estoy subrayando aquí, resaltando esa palabra. Si fueran limpios por los sacrificios que se continuaban ofreciendo cada año, si hubieran llegado a la perfección de una vez, para no estar otra vez sucios, si fueran limpios, pues entonces no tendrían que estar constantemente sacrificando. Entonces no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, podemos concluir que estar limpio es sinónimo, relativo, semejante o equivalente, podemos usar varios términos, a tener, a no tener, no tener conciencia de pecado, no tener conciencia de pecado. O sea, en otras palabras, cuando uno está limpio, no tiene conciencia de pecado. Ahora, no me malentiendan, porque hay otro factor o otra variable que tenemos que incluirla por justicia, que es que las escrituras también hablan de conciencias cauterizadas. Y la forma en que la conciencia se cauteriza, dice la palabra de Dios, que nosotros somos como polvo, somos tierra, somos vasijas de barro. O sea, Dios habla de los hombres como una tierra, Dios habla de los corazones del hombre como una tierra, pues hay algunas que están con piedras, hay otras que están llenas de espigas, de espinos, etcétera. Y hay otros tipos de tierra que son buenas, que dan fruto, que están limpias. Entonces, la tierra que bebe y absorbe demasiada lluvia del cielo y lluvia, pero no produce nada. Entonces llega un momento que en lugar de que esa lluvia, esa agua que viene del cielo, viene de lo alto, sea de bendición, lo que va a producir a esa tierra es saturarla y prácticamente empantanarla de manera que no es, eh, digamos, no tiene la capacidad, no está preparada o suitable, que se dice en inglés, o sea, no tiene, no se presta para hacer una buena tierra para cultivar o para sembrar nada, porque está saturada, está embotada, está podrida, etcétera. Entonces, la conciencia se cauteriza, de acuerdo a las escrituras, por recibir bastantes verdades, pero que pues no hay fruto, no hay acción. Entonces llega un momento que puedes continuar escuchando muchas verdades y ya tu conciencia no las va a percibir. Vas a estar haciendo cosas, pensando cosas y hablando cosas que ofenden a Dios, está contra los principios y los fundamentos que Dios ha puesto para su iglesia, pero tú no tienes tu problema con tu conciencia, así es como si nada hubiera pasado. Entonces, no estamos hablando de este segmento de seres humanos. Estamos hablando, como dije al principio, esto va dirigido a todos los que temen a Dios y hacen justicia, como dijo pues ahí el apóstol, cuando vio que el Espíritu Santo, el doré a Dios, fue derramado sobre los que oían el discurso, pues una casa de unos romanos, unos gentiles que hablaban el griego,
cuyo jefe, el centurión, no es un capitán de 100 soldados romanos, resulta un hombre que daba limosnas, temeroso de Dios, oraba siempre, y Dios estaba interesado en salvarlo de una manera legal. ¿Cómo? Pues alguien tenía que predicarle el verdadero evangelio, el evangelio de verdad. Como dijo el Señor, este evangelio será predicado, no otro. Como dijo Pablo en 2 de Corintios, me parece capítulo 11, refiriéndose a la iglesia de Corinto, ustedes parece que han escuchado otro evangelio, porque otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu. O sea, sí es posible estar escuchando a otro Jesús, ¿no? Porque el Jesús del Papa Francisco, por ejemplo, es otro Jesús, porque el Jesús de Nazaret, el Dios manifestado en carne que nosotros predicamos, es Dios altísimo sobre todas las cosas, el cual es santo. Él viene a meter fuego a esta tierra. Una vez destruyó al mundo por agua, pero esta vez el mundo, la tierra y los cielos están destinados al fuego. Entonces, esa es la verdad. Y pues este hombre que representa a Jesús, a otro Jesús y al cristianismo, así como todos los que creen que porque están en la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, y tengo familia que creen que pues, están muy seguros porque es la Iglesia Católica, porque se supone. O sea, ellos creen que porque la gran mayoría y porque se puede rastrear la historia, que por supuesto fue totalmente alterada, ellos creen que están seguros porque se bautizaron cuando eran bebitos, no tenían ningún conocimiento y se bautizaron. O sea, una manipulación satánica tan profunda que al final de cuentas, en el día del gran juicio del trono blanco, las cosas van a ser legales. Y el diablo sabe, porque el diablo sabe que la corte celestial es legal. Por eso la Biblia habla de un acusador que se presenta para acusar. Se presentó para acusar a Job, Dios dando testimonio de Job, diciendo no hay otro varón como él en la tierra, justo, piadoso, irreprensible. O sea, Dios dos veces testimonio de Juan, no has visto a mi siervo Job, no hay otro como él, varón irreprensible, que no tiene pecado. ¡Wow! Pero había uno que lo acusaba. Entonces, el acusador es un fiscal que acusa porque tiene de qué acusar. Entonces, en esta enseñanza estamos hablando justamente quitarle el derecho legal a ese enemigo de nuestras almas para que no tenga de qué acusar, y si acusa, pues está mintiendo, y si miente, pues va a ser castigado severamente peor, porque en el juicio de Dios hay severidad de condenación, hay niveles de severidad, y pues no creo que le convenga. Por eso que él trata también de ser legal en todo lo que hace. Así que si al mismísimo Señor le dijo, hey, todo esto me ha sido dado, la gloria, todo el poder, la fama, el dinero y la gloria de las naciones de este mundo se me ha dado si tú postrado me adorares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la ley no podía limpiar la conciencia. La ley no era lo real, no era lo que estaba profetizado que iba a venir, el bien, el regalo, el beneficio de Dios que iba a venir pronto. ¿De qué está hablando? Entonces, aquí, versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea que el Señor mismo se preparó un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. O sea que Dios mismo venía para que los bienes venideros, o sea, el agatos, los beneficios que provienen de Dios, que habían sido nacidos y engendrados por Dios, que provenían de Dios, podían manifestarse en nuestras vidas y nosotros poder ser participantes de ese bien que iba a venir para poder disfrutarlo. ¿De qué se trataba? ¿Cuál es ese bien venidero que tenía que venir? Lo voy a decir directo de una vez, lo vamos a ir explicando. Ese bien directo era que podíamos ser limpios totalmente por medio de su sangre, y que esa limpieza nos iba a dar algo precioso. Ese bien venidero no era más ni nada menos que la conciencia limpia, nuestras almas lavadas
y la conciencia absolutamente libre de toda mancha. Y ahí es como se puede entender ahora el versículo que dice ahí mismo en Hebreos capítulo 6, me parece, que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Y ahí está una clave para poder entender toda esta enseñanza. La participación del Espíritu Santo es clave porque el pacto que iba a hacer el Señor, que había prometido por los profetas en Jeremías capítulo 31, verso 33, este es el pacto que voy a hacer con ellos y vamos a, perdón, en Jeremías 31, 33 dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Está hablando del pueblo de Dios, no está hablando de esa gente que está allá, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás literalmente. Está hablando del pueblo de Dios, de las 12 tribus de Israel, está hablando de la totalidad del pueblo de Dios, está hablando de la totalidad del trigo que va a ser recogido y como dijo el Señor a los ángeles, déjalos, no quites porque puedes reventar al trigo. Cuando quieras cortar la cizaña, déjalo que crezcan hasta el final. Entonces se está hablando del pueblo total, del número completo. Jesús, el Señor, le dijo, deja, no los toques hasta que se completen el número. O sea, la casa de Israel son las 12 tribus de todos los tiempos, el pueblo del Señor. Entonces, a ellos le dice, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Quiénes todos? Está hablando la casa de Israel. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. ¿Por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos. O sea que el pacto de Dios, el bien venidero, tiene que ver con quitar el pecado. La remisión de pecados es la liberación de los pecados. La remisión, como aquí lo escribí, la remisión de pecados es la remoción, es la liberación, es la libertad, el quitarlos y tirarlos fuera. Entonces, va a perdonar la maldad de ellos. Y aquí viene la clave de esta enseñanza, y no me acordaré más de su pecado. O sea, no me acordaré más de su pecado. Entonces, ¿cómo es posible que Dios no se acuerde más de su pecado? ¿Por qué no se va a acordar más de su pecado? Porque la conciencia de ese hombre quedó limpia al saber por el Espíritu Santo de que lo que él hizo, toda la inmundicia que cometió, todos los pecados que hizo en la vida pasada, como dice la Biblia en Efesios o en Colosenses, me parece, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios en su gran misericordia, cuando estábamos muertos, Dios nos dio vida lavándonos y perdonándonos. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, todo es nuevo, todo lo pasado pasó, todas son hechas nuevas. Entonces, el pacto, el bien venidero que había de manifestarse es esto, porque iba a perdonar y no se iba a acordar más del pecado. ¿Por qué? Porque el Señor iba a poner su espíritu en la mente de las personas. El espíritu iba a estar escrito y puesto en el corazón y en la mente. ¿Qué significa esto? Simple y llanamente que cuando el Espíritu de Dios viene después de un arrepentimiento, de una confesión, de un corazón contrito que se arrepiente, confiesa y pide perdón, Dios lo perdona inmediatamente. El Espíritu Santo viene, no que viene después. Es más, en la casa de Cornelio. Ellos se sorprendieron en capítulo 10 de Hechos. El capítulo 10, acá hay un ejemplo claro, en capítulo 10, versículo 44. Esto es Pedro en la casa de Cornelio, había ido con 6 hermanos judíos de la circuncisión. Se fueron 6 y Pedro 7. Estaban en la casa de Cornelio, Pedro estaba hablando y mientras él hablaba,
decía, lo último que habló fue, verso 43, de este dan testimonio todos los profetas, está hablando del Señor Jesucristo, que pues es el juez de vivos y muertos. De este, el Señor Jesús, todos los profetas dan testimonio que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados. Recibirán el perdón de pecados. O sea, la gente lo toma muy a la ligera. Cuando la casa de Cornelio, que era él y toda su familia y los soldados y todos los que estaban ahí, los temerosos de Dios, escucharon eso. Después de escuchar el verdadero evangelio y termina el clímax, la conclusión, la parte final del mensaje, donde el Espíritu Santo cae, es cuando ellos escuchan, recibirán el perdón de pecados. Cuando ellos escucharon, Dios que conoce los corazones, Dios que sabe todo, ve los corazones, ve la humillación, ve el pedir perdón, ve el arrepentimiento, ve todo y es genuino, es suficiente. Y acá hay una prueba de que no necesitan ni bautizarse en agua. ¿Por qué? Porque dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, ¿cuáles? Que los que creyeran en lo que hablaron los profetas, que el que iba a venir, el que creyera en él, recibirían perdón de pecados. Cuando oyeron eso, dice, cuando oyeron estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¿De qué? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, el dorea, no un carisma, sino el don. Es diferente. La palabra don aquí es dorea, diferente a los dones del Espíritu, que es carismas. Pero pues en castellano se usa la misma palabra, don, D-O-N. Se derramase el dorea del Espíritu Santo. ¿Cuál es el dorea del Espíritu Santo? Ellos cuando hablaban, cuando pues Lucas, que está escribiendo el libro de los Hechos, y Pedro, que está predicando y hablando y ve con sus ojos lo que está pasando, y los fieles ven, wow, que empiezan a hablar en lenguas, a profetizar, porque lógicamente, ¿cómo se dieron cuenta? Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. O sea, voy a hacer un paréntesis, todos aquellos que menosprecian los que hablamos en lenguas, o sea, tengan cuidado porque están neciamente en su ignorancia, como dijo el Señor, ignoran las escrituras y el poder de Dios. O sea, los romanos aquí, esta familia romana gentil, experimentaron hablar en lenguas. Entonces hay gente que hasta el día de hoy, no, eso era para el tiempo de los apóstoles. Yo no sé cómo van a justificar el día del juicio este versículo. Entonces, los fieles de la circuncisión se dieron cuenta de que habían recibido el dorea de Dios, de qué estaban hablando. Ellos sabían de qué se trataba, porque ellos sabían perfectamente de Jeremías capítulo 31. Escribiré mis leyes en su corazón, las escribiré en sus mentes y en su corazón. Aquí dice aquí, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Pero ¿de qué habla eso? Lo que habla es que su espíritu iba a venir en el momento en que sus pecados son perdonados, que todo eso es removido y quitado. El espíritu da testimonio que es así. Y eso es lo que la Biblia dice cuando Pablo dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos aquí leyendo Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, y vamos a leer, continuando para estar en el mismo contexto. Dice verso 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. O sea, el cuerpo de Jesucristo, o sea, es lo que la Biblia llama el unigénito. O sea, lo único que salió de Dios, vamos a decirlo así, lo único, el unigénito Hijo del Padre,
murió una sola vez. Ese unigénito, y presten atención para que no se vayan a dejar engañar por un espíritu si están medio distraídos. El unigénito de Dios, del Padre, murió una vez para siempre. Murió para siempre, una sola vez. Entonces, resucita, no el unigénito, resucita el primogénito, el primero engendrado. Por eso que él trajo la imagen del natural, pero también va a traer la imagen del celestial. Hay cuerpos naturales y cuerpos celestiales. Entonces, el grano de trigo, para que dé fruto, tiene que morir. Entonces, el unigénito murió una vez, realmente murió. Por eso es lo valioso, lo más grande, lo más maravilloso que yo entiendo es que ese unigénito murió. O sea, podía haber vivido en la tierra como unigénito, porque nunca pecó ni se halló engaño en su boca, era perfecto y podía caminar hasta el día de hoy. Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo de José, del carpintero según se creía. Sus hermanos Jacobo, José, Judas y Simón están allí, sus hermanas. Pero él decidió morir. Nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para poderla tomar. O sea, de tal manera nos amó que él sufrió el dolor y la muerte real. La probó por amor, pero el unigénito murió. Entonces, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día a día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí está el asunto. La ley es la sombra de los bienes venideros. ¿Qué bien venidero? De quitar los pecados para siempre. De eso. Por eso acá dice que la ley y esos sacrificios de animales y de vacas nunca pueden quitar los pecados. O sea, quiere decir que la sangre de Jesús sí puede quitar los pecados. Y cuando los quita, Él se da cuenta y te da su Espíritu Santo. Y te da testimonio de que estás limpio. Entonces, pero Cristo, no, al contrario de la ley, al contrario de esos sacrificios que se hacen todos los días y cada año, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Ahí está la palabra de nuevo. Perfectos. ¿Dónde había leído otra vez esa palabra perfectos? En el capítulo 10, verso 1, dice: la ley no puede hacer perfectos a los que se acercan a Dios. Versículo 14, pero el Señor Jesús sí puede hacer perfecto. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los, no a cualquiera, no a todo el mundo. Entonces la gente con otro evangelio, otro Jesús y otro espíritu medio raro, que no es el santo, el Espíritu Santo no es otro espíritu, se parece, pero el Espíritu de Dios es santo. Entonces ellos creen que el Señor Jesús murió por todos. Sí, amó Dios al mundo, a todos, que pues murió por todos. Pero el problema está que no todos reciben el beneficio. No sé si me están entendiendo, es claro. Entonces creen que acepta al Señor Jesús, ¿no? Y hablando de eso, se me viene a la mente un moreno, no sé ni cómo le llaman, de República Dominicana. Hacen unos shows espectaculares y gritan y hablan. Y son invitados por todos lados y hacen sus shows ahí en canal de televisión de República Dominicana. Y tienen miles y miles de seguidores. Y Dios mío, me puse a escuchar y son unos payasos. No me acuerdo cómo se llama.
los rabacucos, no sé cómo se llama, el jefe de ellos, el líder de ellos, y habla y habla y habla de Biblia y todo. Cuando me pongo a escuchar seriamente, aparte de reírme de todas las estupideces que habla, pero yo quiero ver qué es lo que está, porque tanta gente lo escucha y hablan del poder de Dios, hablan de, sí, de todo lo de Dios. Entonces, pero quiero escuchar de qué hablan, si están hablando la verdad. Entonces, cuando empiezan, van a una radio mundana, había un homosexual allí, y públicamente el tipo, yo soy homosexual abierto. Y entonces me pongo a escuchar, a ver qué le va a decir el homosexual. Nunca le predicó el evangelio. Más bien le dijo, más bien, tú puedes ser pastor, Dios también te puede hacer pastor a ti. O sea, lo levantó un poco más, nunca le predicó el evangelio. O sea que ese homosexual, algo le había tocado de tanta palabra que se hablaba, algo le tocó la conciencia y estaba diciendo, pero ¿tú crees que es posible que yo pueda cambiar mis preferencias sexuales y todo? Y el hombre, en lugar de predicarle el evangelio, le dijo cualquier cosa. Le dijo de que, bueno, si tú puedes creer y aceptar al Señor en tu corazón, pues Él puede hacer buenas cosas contigo. Y Dios mío, ¿qué le pasó a este tipo? Ahí me di cuenta que este pobre varón dominicano que tiene un montón de seguidores, Dios mío, está llevándose al infierno un montón de gente. Pero vete y convéncelo, porque prefieren la gloria de los hombres, prefieren el dinero, prefieren las ofrendas y los diezmos y que no se le vaya el dinero a decirle la verdad a la gente. Entonces, aquí lo que estamos viendo es lo que está escrito. Hebreos capítulo 10, estamos hablando en el contexto, con una sola ofrenda, una sola vez para siempre, hizo perfectos a quienes, no a todos, a los santificados, a los apartados, a los consagrados, a los que se arrepintieron, recibieron el Espíritu Santo, su conciencia quedó limpia y tienen la conciencia limpia delante de Dios. Que van a cometer errores, equivocaciones, seguramente, pero conciencia limpia, sí. Y no cauterizada, sino limpia de verdad, porque Dios disciplina a los que ama, a sus hijos. Entonces, aquí dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Aquí está el factor único y bendito que hace toda la diferencia para que podamos entender esta enseñanza. ¿Qué nos asegura? Que tenemos la conciencia limpia y que Dios nos ha lavado y nos ha perdonado nuestros pecados. ¿Cómo podemos saber y estar seguros? Por el factor único y bendito que es el Espíritu Santo. Por eso, en el contexto de lo que estamos hablando, dice nos atestigua. O sea, el Espíritu Santo es la verdad y el Espíritu es el que da testimonio, porque tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. O sea, ¿qué significa que tres son los que dan testimonio en la tierra y concuerdan? Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Lo que significa eso, lo que dice 1 Juan 5:7, es de que Dios se manifestó mediante agua y sangre. Dios vino a la tierra con sangre. Dios vino a la tierra con un cuerpo mortal. Dios vino semejante a los hombres, pero el que se manifestó, el que hablaba, el que daba testimonio, el que se hizo carne fue el Verbo, fue el Espíritu, fue la palabra. La palabra es Espíritu. Entonces, Dios, que es Espíritu, cuando se manifiesta, ves al Hijo. Y ese Espíritu que se manifiesta, ese Espíritu es el que habla. No hablo por mi propia cuenta. Yo no hablo ni hago nada por mi propia cuenta. Yo y el Padre somos uno. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de que el Espíritu es la verdad y el Espíritu da testimonio. Entonces, del Espíritu Santo de Dios, del verdadero, estamos hablando aquí en Hebreos 10, nos atestiga, o sea, da testimonio el Espíritu Santo, porque dice, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con aquellos días, y vuelve a Jeremías 31:33, y lo cita en Hebreos capítulo 10.
Este es el pacto que haré después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Se dan cuenta? O sea, en la mente de Dios, el tener el alma lavada con la sangre de Jesús, el saber que Dios nos perdonó de verdad, tiene que ver absolutamente con el testimonio del Espíritu Santo de que Él entró y te limpió la conciencia. Y aquí lo dice, en la mente y en el corazón las escribiré. Y añade 2 puntos, versículo 17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión, esa palabra remisión es la palabra apesis, es la palabra griega apesis, donde hay apesis, o sea, libertad, liberación, despido, perdón, enviarlo lejos, donde hay libertad, liberación y despido de los pecados. Dice, no hay más ofrenda por el pecado, porque ya no hay más pecado ahí, no hay más, están perdonados, pero tiene que ser por el Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo cayó antes de ser bautizados en el agua. El Espíritu dio testimonio y se asombraron los judíos, los 6 varones que habían venido con Pedro, porque wow, los oyeron profetizar, hablar en lenguas y el doré a Dios cayó. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque citaron Jeremías capítulo 31, verso 33. Por eso, porque Dios que conoce los corazones hizo lo que hizo. Entonces, ahora, hay un versículo que me gustaría leer. Ahora vamos a ir a Romanos, que este es el complemento importantísimo, porque si no tocamos Romanos no vamos a entenderlo todo como deberíamos. En Romanos, vamos a leer Romanos capítulo 2. Pero antes de ir no voy a seguir el orden de los números, pero vamos a Romanos. Vamos a ir al capítulo 2, pero para poder entender mejor el capítulo 2, vamos a ir a Romanos capítulo 9 primero. Capítulo 9 dice, verdad digo en Cristo. Está hablando el apóstol Pablo. Y repito lo que dice 1 Juan. El Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. ¿Quién se manifestó? La verdad. ¿Quién se manifestó? El verbo. ¿Quién se manifestó? Pues la manifestación de Dios es el Hijo. Entonces, la manifestación y la esencia de su sustancia, la forma, el carácter, el tipo visible, corporal, como dice la plenitud de toda la deidad está en Cristo corporalmente. Entonces, esa verdad que se manifestó, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio o su martureo, me da su martureo, pero lo hace en el Espíritu Santo. No lo hace a una manera natural. Tiene que ser, porque la conciencia natural puede ser cauterizable, pero la conciencia en el Espíritu Santo te da convicción para vida. Dice la Biblia que les conviene que yo me vaya porque el Espíritu Santo vendrá y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo va a dar convicción de que van a ser juzgados. El Espíritu Santo va a dar convicción al mundo de que lo que se hizo con el Señor Jesucristo y con sus hijos fue injusto y que lo justo se va a cumplir y que la convicción que el Espíritu va a dar al mundo va a convencerlos que están en pecado. O sea, van a convencerlos para que se puedan salvar. O sea, la convicción del Espíritu Santo es para eso, para salvación. Pero cuando se menosprecia esa convicción inicial, primaria, elemental, natural del Espíritu de Dios, de dar convicción a la gente por amor, porque de tal manera amó Dios todo al mundo, que lógicamente
pues imagínense que Dios no dé esa oportunidad de dar convicción a alguien. ¿Entiende? O sea, este homosexual ahí en la radio de la República Dominicana hablando y nadie le ayudó, nadie le dijo la verdad. Entonces, el pobrecito en su conciencia él cree que está bien. Entonces, aquí la clave es lo que dice acá. Dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esta es la parte importante. O sea que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestra conciencia que lo que estamos percibiendo. Ahora, de conciencia, testimonio de qué. Vamos a ver un ejemplo práctico ahí, capítulo 2. Capítulo 2, vamos a leer del versículo 6 en el contexto de lo que está hablando. Entonces, estamos hablando de arrepentimiento para perdón de pecados, remoción de todos esos pecados, conciencia limpia y el testimonio del Espíritu Santo diciendo que sí, efectivamente, estás lavado. Entonces, vamos a verlo aquí. Versículo, vamos a empezar, versículo 6, vamos a decir, hablando de, pues, del juicio de Dios. Dice el versículo 6 de Romanos capítulo 2, el cual, o sea, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice, no conforme a su fe, sino conforme a sus obras. Entonces ahí donde la gente se equivoca. Cree en Jesús, recíbelo en tu corazón. Tú crees en Jesús, ya te salvaste. Los demonios también creen. No salva, no solamente creer salva. Sí, lógicamente, pero es una media verdad. Por sí misma es verdad, pero en el contexto, pues no necesariamente. Entonces, versículo 6, el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna, porque de eso se trata al final, a los que perseverando en bien hacer, o sea, perseverando, la palabra es clara, vida eterna, pero ¿a quiénes? A los que perseveran. El que persevera hasta el fin, esa persona será salva. Entonces, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, yo busco gloria, yo busco lo que está aquí, busco honra, busco inmortalidad. Y alguien dirá, ay, pero ¿qué se cree? Bueno, lo que tú quieras que me crea, pues no me importa, pero yo busco esto. Busco un cuerpo glorificado, busco la honra, como dijo el Señor, de aquellos que se dicen y no son, que se postren delante de su pueblo y reconozcan que Dios nos amó a nosotros y no a ellos. Pues eso es bien satisfactorio, porque esta gente, aparte de ser satánicos, aparte de hacer sacrificio de niños, aparte de beberse la sangre, tienen todo el poder económico, mediático del mundo, o sea, lo tienen. ¿Por qué? Porque lo dijo el diablo claro. A mí se me ha dado y le doy a todos los que se postran delante de mí. Entonces, pero bendito sea el día del Señor, que en el día del juicio el Señor va a acomodar todo en su debido momento, en su debido tiempo, todo perfecto. Y gloria y honra a los que buscan pues todo eso, vida eterna, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues el evangelio bendito, ¿no? Sino que obedecen a la injusticia esta gente. Tribulación y angustia sobre todo ser humano. Sintoístas, budistas, ateos, agnósticos, cristianos, no cristianos, a Dios no le importa en lo mínimo. A todo ser humano, tribulación, angustia, condenación, dura pena a todo ser humano que hace lo malo. No que piensa o no que cree hacer lo malo, no, al que hace lo malo. Por eso que es importante tener la conciencia limpia, porque tú no puedes tener la conciencia limpia si haces algo malo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te da testimonio para que vayas
al abogado que todavía está intercediendo. Si alguno hubiera pecado, no que, bueno, todos los que pecan vengan, no, así no es, todos los que pecan no. Si alguno, tenemos un abogado, un paracleto. Si confesamos, bueno, no, yo confieso, y después vas a embarrarla de nuevo, no has entendido nada. Condenación y paga en pena de muerte prácticamente a todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y este es el contexto correcto en que se usa esta palabra que dice Dios no hace acepción de personas. Sí, seguro. Pero es en este contexto, no en otro contexto, en este contexto. Porque Dios es bueno con los ingratos y malos, hace llover sobre los justos e injustos. ¿Quién no sabe eso? Todo el mundo sabe. Pero en el contexto que no hay acepción de personas, es en este. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que con la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Entonces, ¿quiénes son? Dice, sino los hacedores de la ley. Ay, no, pero la Biblia dice que no tenemos que cumplir la ley. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, dice, hacen por naturaleza lo que es correcto. Ejemplo, pues no se abusa de los niños. Bendito sea el nombre del Señor. En el imperio incaico, según nos enseñaron, la historia corregida, como dijo Napoleón Bonaparte, la historia es un montón de mentiras juntadas. Esa es toda la historia, un montón de mentiras que se pusieron de acuerdo y la juntaron. Napoleón Bonaparte, vaya a saber si Napoleón Bonaparte realmente existió, o si no fue una creación. ¿De qué estoy hablando? Estamos hablando aquí de que la gente que no conoce el evangelio, no conoce a Dios, no conoce nada, no sabe nada, pero hay una conciencia. Estaba hablando que el imperio incaico, habían 3 leyes en el Tahuantinsuyo. Tawan es 4 suyos, pues regiones, 4 regiones del Tahuantinsuyo, del imperio incaico, según nos enseñaron en el colegio de niños. Ama Sua, Ama Yuya, Ama Keya. Estoy hablando quechua del imperio de los incas. No seas ladrón, no seas mentiroso y no seas perezoso. ¿Quién les enseñó esas leyes? Pues esa es la ley del imperio incaico. Por cierto, para los que no saben, no es el tema de hoy, pues todos los indios nativos americanos son verdaderamente los descendientes de las 10 tribus de Israel que el rey de Asiria, cuando los llevó cautivos a Asiria, ellos se fueron a una tierra desconocida de Azaret, pasaron el estrecho de Berín y llevaron a todas las naciones. O sea, realmente trajeron con ellos el conocimiento de los 10 mandamientos de Dios, y Amasúa, Amayue y Amaqueya definitivamente lo aprendieron de ahí, de la ley de Moisés. Esa es la verdad, todo lo demás es una estúpida fantasía que nos han contado. Entonces, siguiendo, dice acá, esta gente, si es que hacen las cosas buenas y correctas, entonces por naturaleza lo que es de la ley, entonces estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo una persona puede ser para ley para sí misma? ¿Por qué? Porque Dios va a agarrar ese aparato espiritual, ese device, ese mecanismo interno creado por Dios que se llama la conciencia, que no nos pertenece. La conciencia del ser humano le pertenece a Dios, y cuando el hombre, como una tierra que bebe la lluvia un montón y se harta de agua, pues esa conciencia quedó condenada. Entonces, pero la gente que hace por naturaleza lo que es correcto delante de Dios, pues van a ser bien salvados. Dice, esos van a ser ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Nuevamente, la ley escrita, o sea, el testimonio del Espíritu Santo es la ley escrita, mostrando la obra de la ley
escrita en su corazón, dando testimonio. ¿Quién da testimonio? El Espíritu es la verdad y el Espíritu es el que da testimonio. ¿En dónde? En el corazón. Dice, dando testimonio. ¿De qué manera? Dando testimonio su conciencia. Su conciencia. ¿Cómo saber si la sangre de Jesucristo te ha limpiado? Cuando tienes tu conciencia limpia, dando testimonio al Espíritu Santo que es así. Esta es la respuesta. Si quieres, puedes ya despedirte y dejar de seguir escuchando, porque esto es lo que es. Dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. O sea que, ¿quién va a juzgar? ¿Dios el Padre? No, el que va a juzgar es Dios en un solo trono y hay uno solo sentado. El que va a juzgar es Dios. Dios es el mismo Cristo, que es Dios manifestado en carne. El que va a estar sentado es Cristo. Dios manifestado en carne, el cordero inmolado. Pues alguna gente cree que el cordero, o sea, que tiene 7 ojos, 7 cuernos, estaba en el medio del trono, que vi como un cordero en medio del trono. Entonces, ¿cómo me explica? ¿Cómo vas a comparar a Dios con un cuadrúpedo de 4 patas si crees que ese es Dios? No, es una semejanza. Está hablando figurativamente en alegoría. ¿Por qué? Porque el cordero representa esa criatura a la cual se sacrificó. El cordero. Por alguna razón, el cordero es un animalito que no se queja cuando lo van a llevar a matadero. No grita, no grita como un cerdo. Los cerdos cuando lo matan me han contado que grita como un niño. Pero un cordero muere en silencio. Entonces, por alguna razón Dios le quiso elegir un cordero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué significa? En que Dios va a juzgar, o sea, la primera persona va a juzgar por la segunda persona, no. Dios va a juzgar, ¿cómo? Por Jesucristo. O sea, lo que van a ver ahí en el trono es, oh, tú eres Jesús, tú eres Yeshua, tú eres Jesús, llámale como quieras. Él te va a mirar, sí, yo soy ese que decían que era Jesús, Yeshua, Yahushua. Sí, soy yo. ¿Qué te parece? Lo que no sabe la gente que, de acuerdo a Apocalipsis, a la revelación de Jesucristo, él va a tener un nuevo nombre que se lo va a entregar a sus hijos y que cada hijo también va a tener un nombre único que solamente él lo va a saber y Dios. O sea, en otras palabras, Dios se va a asegurar que no nos equivoquemos quién es quién. No te preocupes de Yeshua y Yehua y a no sé cuántos. Hay una enseñanza acerca del nombre y hay un montón de gente, sobre todo esos que creen que porque se ponen el sisí, los que se creen raíces hebreas, creen que son más santos y tienen mejor conocimiento, están más ciegos que Bartimeo, están peor todavía. Tienen bastante conocimiento, claro que sí, Gamaliel, Nicodemo, Anás y Caifás tenían un montón de conocimiento, mucho más que muchísimos teólogos de hoy día, y estaban ciegos totales, al igual que Saulo de Tarso. Entonces, capítulo 2 dice en el versículo 14 y 16, ya lo acabamos de leer. Entonces, la conciencia del hombre puede hablar, lo dice Romanos 2:15. Dice, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiendo. O sea, la conciencia del hombre va a hablar. Lo único que limpia la conciencia es la sangre de Cristo y cuando la conciencia está limpia, estás perfecto. Y no te atreves a pecar conscientemente y te vuelves de una manera natural en un hombre o una mujer que anhela, que hace la voluntad de Dios, obedeciendo su ley y sus mandamientos, incluyendo, dice, el amar y perdonar como Él lo hizo.
A ver, quería leer un versículo. Voy a terminar leyendo el libro de los Hechos, capítulo 11. Esta es la historia, ya había hablado de Cornelio y lo que pasó en su casa, capítulo 10, el siguiente capítulo 11. Este mismo Pedro, cuando estaba contando esto que pasó con él, el Pedro hablando en el capítulo 11 de Hechos dice, y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Entonces fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. En este caso está hablando de Cornelio. Y este nos contó, o sea, Cornelio les contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. En Hechos capítulo 2, dijo, también está, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 2 testimonios. Él, el mismo ángel, enviado de Dios directamente, le dijo, vete y busca a un varón. Por los ángeles no se nos ha concedido ese privilegio. Ayudamos y administramos a los herederos de salvación, pero son los herederos de salvación que tienen que predicar el evangelio de verdad. Hazlo enviar a un tal Simón, está en tal lugar, y él te va a hablar el verdadero evangelio. Esas palabras que te va a hablar van a producir en ti tu salvación y la de tu familia. O sea, qué importante. Las palabras que te va a hablar va a salvarte a ti y a tu casa. O sea, ¿qué va a predicar Pedro? Entonces, miren, él sigue contando. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don, o sea que el mismo Dorea, que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. O sea que hay que creer en el Señor Jesucristo, paso número 1, sin fe es imposible agradar a Dios. Por supuesto que sí. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuándo y cómo? Cuando escuchas el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El que él predicó, el que predicó Juan el Bautista. ¿Cuál es? Si lo lees, lo vas a ver bien claro. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor empezó su ministerio, como a los 30 años, empezó diciendo lo mismo. Arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hay una enseñanza, no sé de decir bendita o maldita, porque la verdad que la famosa palabra arrepentimiento en el griego significa, ¿cómo es? Metanoia. Y metanoia significa cambio de mente. Entonces ya tienes que ver de otra manera las cosas. Tengan mucho cuidado con ese tipo de enseñanza en metanoia, cambio de mente. Sí, cambio de mente y de hechos y de obras. No hay acepción de personas. Dios no va a juzgar por tu cambio de mente. Dios va a juzgarte por tus obras, que ha producido tu cambio de mente. Así que mucho cuidado con la palabrita metanoia. Mucho cuidado, porque hay muchos contumaces, muchos sensuales que no tienen el verdadero Espíritu Santo de Dios, que están con una y con otra mujer, tienen hijos desparramados y están alimentando a un montón de niños pobres y a sus propios hijos que engendraron los tienen abandonados. El Señor dijo, si alguno no provee para su casa, si alguno no es primeramente un padre de sus hijos, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y por ahí hay uno, ya que se cree muy hermoso con ojos azules y tengan muchísimo cuidado, porque tengo entendido que tiene hijos por todos lados. Pero que vieran cómo habla. Vieran cómo habla. Estoy hablando el contexto correcto, no me estoy saliendo de nada, estoy hablando pura Biblia. Hemos leído todo lo que corresponde al contexto correcto. Hechos capítulo 10, lo que pasó en la casa de Cornelio, estamos en el capítulo 11, él está hablando cuando el ángel mismo le dijo, vete para que te hablen el verdadero. ¿Cuál es el verdadero? Leámoslo.
Cuando comienza a hablar acá el Espíritu Santo, se acuerda, oh, esto fue lo que dijo el Señor, el bautismo del Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído, sí. ¿Ves? Tienes que creer. Sí, creer, pero el Señor tiene que dar su testimonio en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Y escuchen, acá termina la enseñanza, acá termino. El último versículo donde termina pues toda esta entrega. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo dos puntos. Pedro, contando lo que pasó, estaba orando, tuvo un éxtasis, vio un lienzo con cuadrúpedos. Dios le dice, mata y come. El Señor, nunca he comido nada inmundo. No llames inmundo lo que yo limpio. Vete y busca. O sea, vinieron los varones, él obedece, vete con ellos. Va, habla, viene, predica, el Espíritu Santo cae, todo. Y entonces concluye diciendo, entonces oías estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo dos puntos. De manera que también a los gentiles Dios ha dado, ¿qué cosa? Arrepentimiento para vida. ¡Wow! Esa fue la conclusión. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo solamente esto. De manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué cosa? ¿Qué ha dado Dios? Arrepentimiento. Y hay gente que se atreve a preguntar que arrepentimiento, eso no necesariamente. Bueno, con eso los dejo. Esto fue en honor a verdad. Sean bendecidos.